el futuro y los retos del acuerdo de paz con las FARC. Comienza algo nuevo, que es la implantación de un proceso de paz firme, que es mucho más largo, más complejo, donde vamos a tener éxitos y fracasos. Hay que prepararse para una tarea que es de todos los colombianos. Esto no es solo un proceso de silenciamiento de los fusiles y dejación de armas. Y entonces, ¿cuáles son las expectativas frente a los colombianos que asistieron a todas esas negociaciones durante 4 años y con posturas diferentes? Bueno, con toda responsabilidad los negociadores y el gobierno hemos dicho todo este tiempo que poner fin al conflicto no significa de manera mágica y maravillosa y automáticamente superar las dificultades que tiene el país. La crucial decisión que los colombianos tomarán en las urnas el próximo 2 de octubre. Si gana el no, ¿qué pasaría el 3 de octubre? Siempre le recomiendan a uno que no especule sobre alternativas que además en mi caso creo que no van a ocurrir. Entonces yo creo que va a ganar el sí, pero acepto la pregunta. Es muy improbable, es verdad, porque las encuestas así lo están manifestando, el aparato estatal está desbordado y hay mucha ilusión también por parte de los colombianos, entonces es verdad que es muy improbable, pero digamos, supongamos. Dijéramos, empiezo por decir lo siguiente, con toda honestidad. Si gana el no limpiamente, esa es la decisión de los colombianos. Ya lo dijo el general Oscar Naranjo. Una democracia se basa en el disenso y eso es absolutamente legítimo. Lo que no me parece que sea viable, ni siquiera razonable, es la tesis de que gane el no para renegociar. Me parece que eso es una ilusión. La polémica que provoca la elegibilidad política que tendrán los responsables de graves crímenes y las curules garantizadas. Si el precio, después de 220.000 muertos, 80% de ellos civiles y 7 millones de desplazados, es que 5 señores vayan al Senado y 5 a la Cámara. Ese es el precio de la paz. A mí me parece muy bajo precio. Me parece un estupendo negocio para la sociedad colombiana. Las dudas sobre los delitos amnistiables y no amnistiables. En el tema del narcotráfico, la solución es bastante semejante a lo que pasó con las autodefensas. Las acciones dirigidas exclusivamente a la finalidad de la rebelión pueden ser delito conexo. Las acciones dirigidas al enriquecimiento personal es un delito común que no es amnistiable. Pero en conclusión, sí es amnistiable el delito de narcotráfico si es que fue para financiar la guerra. Pero Claudia, un comentario adicional sobre este tema. No hay guerrilla en la historia de la humanidad que haya obtenido financiación legal. Es decir, por principio, la guerrilla, la insurgencia se hace desde la financiación ilegal. Y por lo tanto es una doctrina extendida en el mundo que esa financiación caso a caso será examinada para ver si hay conexidad en función de la rebelión. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, la entrevista exclusiva de la directora de NTN 24, Noticias RCN y el programa La Noche, Claudia Gurizati, con el jefe del equipo negociador del gobierno en los diálogos con las FARC, Humberto de la Calle, y el delegado plenipotenciario, general en retiro, Oscar Naranjo, a menos de una semana del acto formal de la firma del acuerdo entre el gobierno de Colombia y las FARC y a 12 días del plebiscito convocado por el presidente Juan Manuel Santos para que los ciudadanos decidan si apoyan o no el modelo de paz pactado en La Habana. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Jefe del equipo negociador del gobierno en las negociaciones con las FARC en La Habana, doctor Humberto de la Calle. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Claudia. Una maravilla poder conversar contigo en el día de hoy. Eso también le digo, general Oscar Naranjo, uno de los negociadores plenipotenciarios también por parte del gobierno. Gracias. Claudia, mil gracias por esta invitación. Un gusto estar con usted y con todos los televidentes que la siguen. Quiero invitarlos a que supongamos que es el 3 de octubre, pasó el plebiscito, el 2 de octubre los colombianos se levantan, abren los ojos y si gana el sí, en caso de que no cambien las tendencias que están mostrando las encuestas, ¿qué país se van a encontrar esos colombianos el 3 de octubre? Comienzo con usted, doctor Humberto. Lo primero es tener claro que estamos terminando un conflicto. Ese 3 de octubre el conflicto ha terminado. Ahí el fin de la guerra, comienza un proceso de dejación de armas, pero también quiero decir, con toda franqueza, comienza algo nuevo, que es la implantación de un proceso de paz firme, que es mucho más largo, más complejo, donde vamos a tener éxitos y fracasos. Hay que prepararse para una tarea que es de todos los colombianos. Esto no es solo un proceso de silenciamiento de los fusiles y dejación de armas. Ahí comenzará una serie de retos, pero me parece que el país entra en el camino correcto, que es el camino de superar la guerra y afianzar la paz. General Naranjo, el gobierno y las FARC firmaron
Y entonces, ¿cuáles son las expectativas frente a los colombianos que asistieron a todas esas negociaciones durante 4 años y con posturas diferentes? Bueno, con toda responsabilidad los negociadores y el gobierno hemos dicho todo este tiempo que poner fin al conflicto no significa de manera mágica y maravillosa y automáticamente superar las dificultades que tiene el país. Y yo lo que creo es que un debate tan trascendente como este por la paz, al final, después de un plebiscito, debe generar una sinergia de todo el país para que iniciemos la construcción de la paz, que realmente comienza después de esa refrendación. ¿Cuál será el papel de los ciudadanos? ¿Qué esperan ustedes, ya como negociadores del gobierno, qué esperan ustedes de los ciudadanos al recibir pues, la noticia ya en la tarde-noche del 2 de octubre? Dijéramos, todo ciudadano tiene que aportar. Un día alguien me dijo, pero ¿yo qué tengo que aportar? Yo ni siquiera declaro renta, ni tengo plata para poner, y tampoco he sido víctima. Yo vivo en la vida urbana, en una zona de confort, yo no tengo nada que ver con eso. No, pero qué delicia ese colombiano, eso hay que presentárselo a la mayoría de los colombianos porque son muy pocos y muy escasos. Entonces, para ese señor o para todos los demás, primero, realmente esto implica el mínimo aporte de las personas es en su mente, en su espíritu. Tenemos que abrir la posibilidad de convivir sin armas con personas que piensan distinto. Esa es la clave de todo esto, más allá de los elementos materiales, del cumplimiento de los acuerdos. Es abrir una etapa en la que nos reconozcamos como colombianos, no usemos las armas, no violencia privada, no justicia privada. Toda violencia es mala. La única fuerza en el Estado de Derecho es la fuerza legítima del Estado. Si no nos metemos eso en el disco duro, realmente no hemos hecho nada. Pero ese es un proceso que implica además todo el sector privado tiene un juego, todas las personas tienen que brindar su apoyo, repito, en lo mínimo, en la apertura de la mente, en entender que es un país distinto en el que a uno no lo matan por pensar de una u otra manera. Y General Naranjo, ¿qué se puede esperar también de la sociedad? Porque este mismo proceso ha generado una polarización impresionante que no se había vivido en muchísimos años en Colombia. No estamos hablando del colombiano honesto y que siempre se ha sometido a las reglas del Estado imperfecto, además, que además ha sido víctima del Estado, frente a un grupo armado que lo amenazó, lo retó, le violó sus derechos, sino entre los mismos colombianos, porque el mismo debate de la paz está generando un clima de absoluta polarización, de prejuicios y de descalificación, como le digo, casi que sin precedentes. Claudia, lo primero que habría que reconocer es que una sociedad que ha estado amenazada por un conflicto armado interno es una sociedad que se refugia en el miedo. Y realmente el miedo se convierte en el movilizador de la política para generar los consensos. Lo primero que uno debería entender es que con un acuerdo que pone fin al conflicto, los ciudadanos todos deberemos perder el miedo para que la voz ciudadana, nuestras competencias y el ejercicio ciudadano realmente ayude a transformar la política y genere un mejor entendimiento entre nosotros. Pero por otro lado, Claudia, yo creo que lo digo simplemente por ser quien soy, después de haber servido en una institución 36 años como policía. Y uno podría decir que la formación como demócrata allí es total. Yo francamente veo este debate con buenos ojos. Me parece que por primera vez en décadas el país no había elegido un tema de discusión nacional tan importante, tan trascendente como este de la paz. Y en una democracia es muy sano que haya este debate. ¿Qué me preocupa del debate? Cuando el debate se sale de tono o cuando el debate se funda en mentiras o se funda en mitos. Pero la verdad, yo estoy feliz de ver esta discusión entre los colombianos. Es un debate donde los jóvenes nos están dando una gran lección. Y es verdad que los plebiscitos son polarizantes, pero es verdad también que los momentos post-plebiscito logran que la sociedad cure heridas, sane heridas y dé pasos hacia adelante. Si gana el no, ¿qué pasaría el 3 de octubre? Siempre le recomiendan a uno que no especule sobre alternativas que además en mi caso creo que no van a ocurrir. Entonces yo creo que va a ganar el sí, pero acepto la pregunta. Es muy improbable, es verdad, porque las encuestas así lo están manifestando, el aparato estatal está desbordado y hay mucha ilusión también por parte de los colombianos, entonces es verdad que es muy improbable, pero digamos, bueno, supongamos. Dijéramos, empiezo por decir lo siguiente, con toda honestidad. Si gana el no limpiamente, esa es la decisión de los colombianos. Ya lo dijo el general Óscar Naranjo. Una democracia se basa en el disenso y eso es absolutamente legítimo.
Lo que no me parece que sea viable, ni siquiera razonable, es la tesis de que gane el no para renegociar. Me parece que eso es una ilusión, eso no va a ocurrir. La experiencia muestra que cada ruptura las partes regresan a sus posiciones iniciales, se dificulta la negociación. Tenemos una misión de Naciones Unidas que se basa en la existencia de un acuerdo. Si gana el no, esa misión se diluye, el cese del fuego bilateral queda en el aire, siempre sin amenazar. Yo no estoy amenazando, pero queda el riesgo de la confrontación militar. En diciembre del año pasado se rompió un cese unilateral de las FARC y al otro día el incremento de las acciones ofensivas de las FARC fueron del 400%. Yo no quiero pintar una cosa caótica ni exagerar, pero pensar que uno gana el no y renegocia me parece que es un error. El que vote por el no, que sepa las consecuencias. Las consecuencias es que tomamos un camino que es continuar en lo que vamos, con las consecuencias posibles que eso tenga, en mi opinión, negativas. El sí no es milagroso, pero yo sí creo que enrumba el país por otro lado. En todo caso, complementando lo que decía el general Oscar Naranjo, yo creo que es el 3, lo que tenemos que hacer es, sin consideración al resultado, lo que yo llamo un pacto nacional. Pudiera llamarlo la segunda paz. Me parece que es el momento. El 3 de octubre es el Día de la Unión. La democracia es disenso, pero también es un método para resolver diferencias. El 2 de octubre hay que resolver esas diferencias, acatar el resultado, reconocer la desmovilización y entrega de armas de las FARC, generar un pacto para que no haya justicia privada, para que toda violencia sea mala, entender que hay inequidad y que la inequidad favorece el conflicto y mejorar la política. Me parece que el paso siguiente es limpieza política. Como decía Álvaro Gómez, un acuerdo sobre lo fundamental. A mí me parece que ese 3 de octubre debe ser el día del reencuentro y reconocerle a cada quien lo que tiene. Por ejemplo, yo creo que esta es una construcción colectiva. Yo le reconozco al doctor Andrés Pastrana el esfuerzo que hizo. Álvaro Uribe tuvo una política de seguridad democrática que contribuyó a la posibilidad de la Mesa de La Habana. Esta es una construcción del país, ¿no? Esto no es un tema personal. Ellos ahora están haciendo campaña por el no, pero uno también se pregunta, y yo creo que quienes también están inconformes con los acuerdos, dicen, pero si manifiestan voluntad de paz las FARC, al gobierno le quedan 2 años, ¿por qué no renegociar mejor para poder aglutinar más colombianos? Es decir, si hay voluntad de paz, ¿por qué no? En caso de que ganara el no. Claudia, déjeme decirle a los colombianos lo siguiente. Cuando se hizo público el acuerdo general de La Habana en agosto de 2012, muchos de nosotros pensamos que la negociación tardaría meses y que habría una especie de acuerdo exprés por la paz. Después de 4 años, el examen que uno puede hacer sobre esos 4 años es el siguiente. 4 años es un tiempo suficiente para haber madurado, para haber evolucionado y para haber construido el mejor acuerdo posible en esos 4 años. Y la verdad, yo lo que estimo es que hoy, después de 4 años, ese es el mejor acuerdo posible que se le presenta a los colombianos. O sea, mejor no puede ser, imposible. Pues francamente, yo escuché al doctor Humberto de la Calle decir algo que es duro, pero realista. Supongamos que gane el no y que lleguemos a La Habana a renegociar. ¿Será posible que las FARC se diga, sabe que cambió de opinión, ahora como esto que va así, entonces yo me quiero ir para la cárcel y yo no quiero participar en política? ¿Les parece bien? Eso no va a pasar. Es que quienes estuvimos allí 4 años, primero damos certeza de que no hubo una claudicación del Estado frente al adversario, pero al mismo tiempo damos certeza y también toda la confianza de que este acuerdo es el mejor posible. Y la verdad, yo diría que más que el mejor acuerdo posible, es un acuerdo que es solventemente, éticamente defensable en cualquier escenario, políticamente aceptable y en términos pragmáticos totalmente implementable. Es decir, estamos frente a un acuerdo que realmente cumple esas 3 condiciones. Un hecho que generó suspicacias, y ustedes muy bien lo saben, al final de esta negociación, cuando ya estaba contra el reloj, y es cuando envían refuerzos. Envían políticos que para muchos son polémicos, por lo menos, como Roy Barrera, como el ministro del Interior. Incluso tuvieron el refuerzo de la canciller. ¿Por qué fue necesario? ¿Por qué no lo pudieron terminar ustedes solos? No, dijéramos, al final hubo el conclave, llegaron caras frescas. Lo que mantuvimos fue la línea de negociación. Nos dividimos en subcomisiones. En mi caso, mi papel era coordinar. Yo no hice parte de ninguna subcomisión porque estaba justamente impulsando la línea central que el gobierno había mantenido. Fue lo que se mantuvo. Yo creo que el acuerdo es
Es un acuerdo el mejor posible, no quiero aquí obrar con una variedad que no tiene lugar, es lo mejor que pudimos lograr y no creo que sea posible lograr algo mejor, pero ese refuerzo, caras frescas, nos entramos el conclave, salió rápidamente, funcionamos como un equipo coordinado y las caras nuevas y frescas actuaron siempre en función de lo que había sido la ruta marcada por el presidente de la República desde un comienzo.